días para todos, saludarlos. Bueno, empezamos de una. Vamos a hablar sobre el tema de Samuel, primera y segunda de Samuel, continuando con el relato bíblico. ¿Listo? Entonces tenemos, ya terminó el tiempo de los jueces y entramos al tiempo de los reyes. Y aparece Samuel. ¿Quién es Samuel? Un sacerdote de Dios. Ya dijimos que Elí lo constituyó, le enseñó y ya empieza Samuel a ejercer su llamado, su profesión como tal. ¿Okay? Entonces Samuel acompañó la fundación del pueblo de Israel. Él acompañó ese reino. Acuérdese que a veces prima antes de una constitución de municipalidad, de república, es una fundación. Entonces, ¿cómo opera eso? ¿Cómo hay unidad en los territorios? Entonces, eso le tocó a David, al rey David, que se constituyó tomando el reinado después de Saúl. Entonces, David y Saúl fueron personas que tuvieron muy de cerca la sabiduría, el conocimiento, el apoyo de este sacerdote que se llama Samuel. ¿Listo? Entonces, así las cosas, como acontecieron varios hechos en torno al segundo libro de Samuel. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tuvo el rey David? ¿Cuántas mujeres tuvo el rey David? El rey David tuvo 8 mujeres. De las 8 mujeres tuvo 10 hijos. La primera mujer no tuvo hijos. Y acuérdese que entre sus esposas que él tenía, habían 2 hijas de 2 reyes, incluyendo el rey Saúl. El rey Saúl, ¿por qué lo llamó? Porque el rey Saúl no podía dormir, entonces dijeron que había un muchacho, un joven que tocaba el arpa y él espantaba a los espíritus malignos para que él pudiera dormir, y él vino al palacio, David vino al palacio y se fue haciendo poco a poco, acercándose al reino, a la gobernabilidad del rey Saúl, hasta tal punto que incluso una hija de él fue su primera esposa. ¿Ok? Ya Saúl no hizo las cosas bien delante de Dios y ese reino fue quitado. Enseguida pasamos la constitución de David. Les adelanto, mi esposa va a hacer una introducción del rey David. Va a hablar en su momento, cuando vamos a hablar de algunos personajes bíblicos, ella nos va a acompañar frente a esas situaciones. ¿Por qué David? Porque es que David, imagínense, la importancia de David fue el que constituyó los salmos. David fue el que trajo el arca de Dios nuevamente a Jerusalén. Bueno, ¿qué pasó con el arca de Dios? A ver, para muchas personas, tener a Dios cerca, o siervo de Dios cerca, o sacerdotes cerca, es sinónimo de prosperidad, sinónimo de defensa, sinónimo de paz, sinónimo de que las cosas están bien. Entonces el arca de Dios, el arca de la proposición, el arca del pacto, el arca del testimonio, fue sacado de su puesto porque la tribu de Judá, esas tribus de allá en ese tiempo, estaban perdiendo la batalla contra los filisteos. Entonces dijeron los sacerdotes, los ancianos, traigamos el arca para que ganemos.
Y sí, efectivamente los filisteos tuvieron miedo y que iban a perder la derrota porque el arca era muy poderosa. Por muchos testimonios frente a eso, el arca de Dios. El arca es una cosa así, yo qué sé, y no es grande, pero era representada la presencia de Dios en él. Y efectivamente le llegó la voz a los filisteos y dijeron, ¿cómo así? Vayan y peleen. Y efectivamente, cuando llegó el arca allá a la zona de batalla, los filisteos contra estos manes, hubo gran júbilo y alegría por parte de los hijos de Dios, aquellos en el cual pues había repartido las tierras, los hijos de Jacob, porque ya iban a ganar la batalla y mentiras, la perdieron. Y la perdieron hasta tal punto que misma arca se la robaron, la decomisaron, se la llevaron los filisteos. Entonces, ¿por qué pierden la batalla teniendo la presencia de Dios y los otros no tienen dioses o no tienen Dios como Dios de nosotros, tienen otros dioses? Y ellos, ¿por qué ganan la batalla? El mensaje está expuesto ahí. ¿Ok? Entonces nosotros alzamos banderas, pendones, gritamos a gran júbilo que tenemos a Dios, Dios con nosotros y vamos a ganar y vamos a hacer y nadie sobre nosotros y mentiras. Mentiras, pierde uno todo, acaba uno todo. Pero es que nosotros nos acostumbramos a cotejarnos y queremos acotejar a Dios como acotejamos las cosas. Nosotros nos acostumbramos a sacar la mejor parte y ya pasa de contar porque es que yo soy inteligente y sacamos a Dios. Entonces esta gente perdió la batalla porque es que dice Dios, yo estoy con los que me honran y los que no me honran los tengo en poco. Ya, es como uno honra al que le honra a uno, ¿verdad? Hay gente que lo honra a uno con su presencia, con su visitación. Hay gente que lo honra a uno con cuidando el nombre, confiando en uno. Pero hay gente que lo honra. Y eso se refleja en la cara y eso se ve. Entonces, para nosotros muy dado hablar muy bien delante de la persona que está, pero damos la espalda y enseguida hablamos todo lo que no tenemos que hablar de esa persona con otras personas. Son muestra de deslealtad. Entonces, este pueblo perdió la batalla, teniendo a Dios altísimo, pero si el castigo está viniendo, la cosa está andada, porque el desplazamiento de Dios es en verdad, es cierto. Entonces, ¿qué le tocó al rey David? Recuperar ese arca de testimonio, pero eso fue un gallo, y no fue porque fue valiente, fue porque los demás no la quisieron tener. Los filisteos quisieron entregarla porque es que le llegó a ellos fue enfermedades, y la gente que miraba se moría, y la gente que la tocaba también se moría, por la misma santidad que hay en esa arca en Dios. Entonces dijeron, esto es un gallo para nosotros, devolvamos esa cosa. Entonces alguien recomendó, devuélvala con ganado, devuélvala con oro, devuélvala con presentes, porque nosotros no podemos seguir llevando estas enfermedades. Y así lo hicieron, y dieron aviso. En todo caso, esa arca demoró por allá como 7 meses en cautiverio, y la trajeron a un tal punto que tuvieron que darla quieta como por 20 años hasta que llegó David y la recogió y la volvió a Jerusalén. Y las meditaciones de David, ¿no? Uno medita, ¿no? Uno se sienta, un ejemplo, voy a tocar el tema de las iglesias. Uno se sienta en las iglesias y resulta que se sienta en una silla que uno no compró, alguien compró por uno, para que uno se sentara, y uno se sienta muy bien sentadito. Y uno se sienta y hay un techo que alguien compró, pero uno asume que ese techo es de uno. Y alguien pintó las pinturas de los templos y todo, y uno se sienta bien, y es el doctorazo, y es el nombre, y es esto, porque ese templo no para los hijos de Dios. Pero muchas veces, todas esas cosas lo dan los demás.
Y si acaso uno da una chichigua, ya quiere gobernar sobre todo eso y pelear con todo el mundo. Mejor no de nada. Mejor no de nada. Si se quiere usted ser arrogante, altivo, altanero frente a una propuesta. Entonces yo lo que le estoy diciendo a esta mano de abuelos, si usted se sentó en una silla, en un techo que alguien edificó para usted, ¿en dónde se van a sentar sus nietos y sus hijos? Pues edifique para que se sienten ellos. Aporte para que se sientan ellos. ¿Sí? Empléanse para que se sienten ellos. Pero decimos todo lo contrario, que el sacerdote o el pastor son unos... ¿Usted qué le importa? Importa que usted no compró la silla para sus hijos y sus nietos que se sienten allá a alabar y glorificar el nombre de Dios. Esas meditaciones la debe tener uno. Va a perder mucha plata y su corazón. Entonces el tema es esto. Estaba meditando David, ¿no? Sabio David, el gran rey, el fuerte, el de muchas cosas. Decía, mire, el arca de Dios, mire, yo vivo en una casa de cedro. Mejor dicho, la mejor casa de un rey. Uno de los más grandes reyes con tanta guerra y tanta cosa y tanta unificación. Como viven aquí mucha gente, muchos gobernantes, muchos presidentes, muchos gobernadores, muchos alcaldes, mucha gente que gobierna los pueblos. Mansiones suntuosas. Y decía el rey David, y Dios no tiene templo. Entonces voy a construirle un templo a Dios. Entonces David pensó que él había creado a Dios. David pensó que con eso iba a estar en paz con Dios. David pensó que con eso iba a ser perdonado en Dios, como muchos de nosotros. Entonces la arrogancia a uno es la que a Dios no le gusta. Entonces Dios le dijo a David, no, espérate, yo necesito que tú me edifiques el templo. Si quiere que tu hijo me edifique el templo, pero es por hacer un pacto. Y entonces yo escogeré uno de tus hijos. Y en Reyes vemos cómo se constituyó Salomón, que es una historia apasionante de Salomón. Pero ojo que estoy hablando que cada siervo de Dios, que cada profeta, que cada escritor de Dios, no están haciendo lo bueno ante los ojos de Dios. Y si estos son gente que es entregada a Dios y tiene testimonio de Dios, ¿cómo estaríamos nosotros? Yo no sé. Muchos de ustedes allá me estarán criticando que por qué hablo de Dios siendo un tipo así. Vale. Ahora no puedo hablar de Dios, tengo que hablar de Dios. Es mi corazón hablar de Dios en este momento para enseñarle a mi familia, para enseñarle a mis hijos, para enseñarle a mis nietos. A veces hay tiempos en los hijos que los hijos ni lo escuchan a uno. ¿Yo qué puedo hacer si son tiempos? Habrá algún día que lo escucharán a uno y así uno esté 3 metros bajo tierra o 3 palas de tierra encima. Y si esta cosa que y por ahí escuchan, alguna cosa me van a entender. Pero yo tengo que estar en paz con los hombres. Y mi paz es esa, que yo no puedo irme de todo este mundo tan bonito y maravilloso que le estamos mostrando a ustedes, como todos ustedes tienen allá también, sin haber acercado a mis hijos a la presencia de Dios, o a mi familia total. ¿Ya? Entonces, mire, David, Dios le dijo a David, vea, venga, y eso significó un pueblo. Dijo, ¿cómo quieres que te castigue? Sí, entonces le propuso, digo, si quieres hagamos 7 días de hambre en la tierra, tu tierra, 7 días de hambre en tu tierra. ¿Sí? O te vas corriendo 3 meses huyendo de tus enemigos y tus enemigos persiguiéndote. ¿Sí? O le dijo Dios, o te doy 3 días de plaga. Entonces, en esto sí fue sabio David. Digo, a mí que me castigue Dios y no los hombres. Porque Dios tiene gran misericordia y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y se aferró de la misericordia de Dios. Entonces, eso, pero que Dios no lo dejó sin castigo, no lo dejó. Ese es Samuel.
Se acabó. Primera y segunda de Samuel. Se unificó un pueblo, el arca de Dios, los cuidados que hay que tener. Entonces, miren, dentro de los 10 hijos que tuvo David, con la última señora estuvo a Salomón. Y casi Salomón pierde el reino. Y 2 hijos de David quisieron usurpar el reino. Y David tuvo mucha problemática en la constitución de pueblos y todo esto. Entonces, usted David en su tierra, o usted Samuel en su tierra, usted Saúl en su tierra, ¿ok? Entonces, uno a veces tiene que pelear contra todo eso, pero con todo, es mejor estar cerca de Dios. Es mejor, si nos hemos equivocado, acercarnos al creador de la vida, porque uno no puede seguir una vida sin Dios. Se acabó Samuel, entramos a Reyes, viene Crónicas, un relato más o menos parecido, y vamos a empezar a ver destrucción, aún de los templos de Dios. Empezamos a ver hasta la llegada de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y hay mucha gente aún sin Dios en su corazón, con muchos fenómenos que está sucediendo. Te invito, te participo, que en verdad es mejor hacer actos de reencuentro con Dios, hacer actos de amor en Dios. Y así como uno se manifiesta a muchas personas en su gran cariño, en su gran atención, mucha gente le gasta a sus amigos sus bebidas, otros sus carnes, otros llevan presentes. Entonces, ¿cuál es su acto de manifestación de honra a Dios? Su presente en Dios, su corazón, sus ojos, su oración, sus rodillas. Y uno tiene que vertir su amor en Dios. Entonces, Samuel nos enseñó muchas cosas y hay que aplicarlo. Entonces, ya hemos salido de 2 personas que son supremamente importantes, como fue Abraham, como Jacob y hoy Samuel. Son gente íconos y Samuel es muy importante. ¿Se acabó Samuel? Se está acabando David, ¿ok? Y ahora sí, vamos a empezar la próxima clase. Bendiciones para todos. Dios bendice. Dios guarde. Gracias por escucharnos. Ay, no.